Mis amados, espero no equivocarme al decir que si no todos, al menos la mayoría, hemos pasado por circunstancias tan difíciles en las que hemos dicho, ¿por qué, oh Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué permites todo esto que está pasando? En ocasiones, Dios nos muestra el por qué, pero en la mayoría de las veces, Él prefiere guardar silencio. Algunos interpretan ese silencio de Dios como si Él no hubiese escuchado su oración. Hoy mi propósito es mostrarles que siempre que oramos a Él, Él escucha nuestra oración. Otros interpretan el silencio de Dios como si Él no se compadeciera del sufrimiento de sus hijos. Hoy mi propósito es mostrarles lo que Él dijo un día en Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Otros interpretan ese silencio de Dios como si Dios está sentado en un trono de gloria, pero es indiferente y no interviene en los asuntos de la humanidad. Hoy mi propósito es mostrarle que siempre que oramos podemos tener la plena seguridad de que Él nos oye y está presto para recurrir en favor nuestro. Alabado sea Dios. Solo que Dios no sufre de los afanes y preocupaciones propias del ser humano, producto del desconocimiento del mañana. Pero lo cierto sí es que cuando Dios queda en silencio es porque está trabajando. Alabado sea el Señor. En esa circunstancia Él está trabajando. En ese problema, en esa angustia, Él está trabajando. Aunque pareciera que no está haciendo nada, Él está haciendo y mucho. Solo que repito, Dios no se mueve como nos movemos nosotros. Frente a la primera adversidad, nosotros estamos angustiados, preocupados, nos arrancamos los pelos de la cabeza y Dios está tranquilo, sencilla y llanamente, porque Él es conocedor del futuro y Él sabe que a la final todo saldrá bien para su honra y su gloria. Démele un aplauso a ese Dios. Dios tiene un propósito para con la vida de cada uno de nosotros. Él tiene un propósito. Y el apóstol Pablo nos dice que por lo general, ese propósito es un propósito de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Así que podemos tener la seguridad de lo que Dios tiene para nosotros es mucho más de lo que usted ha pedido, de lo que usted anhela, de lo que usted sueña. Lo que Dios tiene para sus hijos va muchísimo más allá. Por ello quiero hoy animarlo a que repita conmigo tan alto como pueda:
Dios cumplirá su propósito en mí. Repítalo después de mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora más fuerte, que el diablo lo escuche. Diablo, escucha. Dios cumplirá su propósito en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Sé que para algunos es difícil entender esta verdad. Y les es difícil porque miran el actuar de Dios como si Dios fuera hombre y no Dios. Hay algo que usted debe saber. Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. ¿Y qué es la omnisciencia? La capacidad de saberlo todo. Delante de Él está nuestro pasado, está nuestro presente, pero también está nuestro futuro. Las cosas que tú y yo no sabemos que nos van a suceder, ya están delante de Dios como si hubiesen sucedido. Por eso antes que naciéramos, ya Él conocía nuestro final. Cuando Dios está dirigiendo tu vida, no va mirando, a ver, ¿y ahora qué surgió para correr a buscar solución? Antes que tú nacieras, antes que yo naciera, ya Él conocía el final. Mira lo que dijo el salmista en el Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola de ellas. Qué tremenda declaración hace el salmista. Déjeme sintetizar esto diciendo: todo lo que Dios permite en nuestras vidas, sea bueno o sea malo, ¿sea qué? Sea bueno o sea malo, a nuestro parecer. Porque hay cosas que parecen malas, pero son bendiciones. Hay cosas que están disfrazadas de terror, pero a la final son bendiciones. Así que todo lo que ocurra en nuestra vida, sea bueno o sea malo a nuestro parecer, contribuye al propósito de Dios para nuestras vidas. Démele un aplauso fuerte a Él. Hay una historia, mis amados, que ha bendecido muchísimo mi vida. Y se trata precisamente de cómo Dios interviene providencialmente en los asuntos de la humanidad, pero sobre todo en los asuntos que tienen que ver con su pueblo. Permítame introducirlos a esta maravillosa historia. Toda esta historia comienza con unos burros o unas asnas que un día se les dio por huir del corral. Aunque yo me atrevería a decir que no fue que se les dio por huir del corral, que Dios las hizo huir del corral. ¿Qué está diciendo usted, pastor? Ahora Dios anda también metido en la voluntad de los burros. Pues mire usted la historia. Estas asnas pertenecían a Cis, el padre de Saúl. Saúl era el hombre más apuesto quizás de todo Israel, pero inútil como él solo. Quizás la forma en que fue criado lo convirtió en un bueno para nada. Pero la huida de esas asnas le cambiaron la vida para siempre. ¿De qué habla, pastor?
¿Qué tiene que ver con que unas asnas huyan con la vida de un hombre y sobre todo cambiarle de manera radical la vida? La huida de unas asnas puede cambiar el destino de un hombre. Yo tendría que decirle, por lo que dice la Biblia, sí. Y es a esto a lo que yo llamo el actuar providencial de Dios. El actuar providencial de Dios. Dios se vale hasta de la huida de unas asnas para mostrarnos su soberanía, pero sobre todo para enseñarnos que cuando se trata de socorrer a su pueblo, Dios no tiene límites y nada ni nadie lo puede detener. Cuando es de ayudar a su pueblo, ahí está la mano del Señor para dejarse ver en favor de su pueblo. Los burros huyeron del corral. Los siervos de Sí salieron a buscar esas asnas por todos lados, preguntando por aquí, por allá, y nadie les dio razón. Extraño que unas asnas decidan huir sin dejar rastros. Aquí está parte de esa diosidencia. Cuando los siervos regresan, hemos buscado esas asnas por toda la región y nadie nos da razón. Por supuesto, Sí se molestó muchísimo. Entra a la casa molesto y encuentra a su hijo Saúl tirado en el sofá como siempre sin hacer nada. ¿Qué cree que hizo Sí? La emprendió entonces contra Saúl. Y tú, bueno, para nada. Como siempre yo tengo que estar pendiente de todo, porque nadie es capaz de estar pendiente de nada en esta casa. No sé si a alguien le parece familiar esta historia. No sé si a alguien le parece familiar estas palabras. El asunto es que Cis la agarró contra Saúl. ¿Qué haces allí acostado? Toma un criado y sal a buscar esas asnas y no regreses aquí hasta que vengas con las asnas. Saúl, el niño mimado, que nunca había trabajado, que nunca había hecho nada, tomó a uno de sus siervos: ven, acompáñame, y salieron en busca de esas asnas. Iban de región en región, pero nadie le daba razón de las asnas. Cuando llevaban varios días en esta búsqueda sin ningún resultado, Saúl dice a su criado: regresemos, tenemos varios días por fuera. Mi padre ya debe haber dejado la preocupación de las asnas y ahora está preocupado por nosotros. Lo normal era que este criado dijera: es cierto, Saúl, ya nos quedamos sin comida, estamos exhaustos, porque habían ido a 3 regiones, nada. Lo normal es que el siervo dijera: regresemos. A la final, el que las asnas aparecieran no era su problema, era un asunto de Saúl con su papá. Pero lo curioso es que este siervo le insiste a Saúl: esperemos un poco más. Esperemos un poco más. Saúl, es que yo he escuchado que en esta región hay un profeta que todo lo que dice sale porque sale. Tal vez si lo encontramos, él podría decirnos dónde están las asnas. Saúl dijo: entonces vamos allá. Pero hay un problema. No tenemos que llevarle al profeta. Hasta el fiambre ya se nos acabó. Ya no tenemos ni comida para nosotros. No tenemos que llevarle. Pero el criado responde:
yo tengo algo de dinero. Podemos llevarle ese dinero al profeta. Curioso que sea el criado el que tenga dinero y no el hijo del dueño de la hacienda. Coincidencia de la vida para los incrédulos, diosidencia para los creyentes. Pero todavía hay un pero. ¿Quién nos dirá dónde está el profeta? Y aquí comienza entonces esa maravillosa historia de cómo Dios va ordenando todas las cosas con propósito. Todas las cosas. Aún lo más insignificante que te ocurre, es Dios ordenando nuestros pasos. Todo está milimétricamente planeado. Esta historia que vamos a comenzar ahora realmente no comienza allí. Desde antes de entrar al pasaje que quiero que lean, y ojalá que tengan su Biblia y los que la tienen en físico mejor para que la puedan subrayar, se dan una serie de situaciones, pero antes de lo que voy a leerles, ya Dios había pensado en un plan. Ya Dios había comenzado a desarrollar ese plan. Abra su Biblia, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 11 al 16. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, ¿cómo llegamos allí? No tienen dinero. El siervo dice: yo tengo un dinero. Pero ahora, ¿quién nos dice dónde está el profeta? Vamos a ver si nos encontramos a alguien que nos diga dónde está el profeta. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua. Aquí comienza el asunto. Unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron: sí, helo allí delante de ti, date prisa. No era que ahí estaba Samuel, estaba en la montaña de al frente. Helo, está allí, date prisa. Es curioso que estas doncellas son muchachas bien comunicativas, porque pudieron haber llegado unas doncellas que dijeran: ah, sí, el vidente está allí y nada más. Pero estas que le tocaron, estas que Dios mandó, eran bien comunicativas y dijeron: sí, está allí, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, mire todos los detallistas de estas doncellas, lo encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Las doncellas comunicativas que comienzan a descender justo cuando ellos están ascendiendo, que se encuentran justo en un lugar donde ellas le pueden señalar dónde encontrar al profeta. El profeta no vivía en esa región, había llegado justamente porque ese día justamente había un sacrificio y justamente a esa hora él salía para el lugar del sacrificio. ¿Coincidencias o diosidencias?
Los designios de Dios, mis amados, son perfectos. Con frecuencia nos deprimimos preguntando a Dios por qué permite algunas cosas en nuestra vida. Y Él simplemente responde: tú tranquilo, tú tranquila. Mis propósitos son eternos. ¿Sabes lo que Dios te dice hoy? Especialmente para ti es esto: no te preocupes por entenderme. No te preocupes por entenderme. Preocúpate por creer en mi palabra que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sigue diciendo el texto: ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Varios días encuentran las doncellas, está allá en esa montaña, justos ellos deciden subir y justo se encuentran con Samuel. Qué coincidencia o qué diosidencia. Sigue diciendo el texto: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor, ¿qué?, ha llegado hasta mí. Dios ve en ese bueno para nada un instrumento en sus manos. Déjeme decirle esto en otras palabras. ¿Sabes por qué Dios me escogió? ¿Y sabes por qué Dios te escogió a ti? Porque dijo: estos buenos para nada solo sirven si están en mis manos. Estos buenos para nada solo sirven si están en mis manos. Y por eso él dijo: Saúl, ese que no sirve, ese que todo el mundo desecha, aún su propio padre, en mis manos sirve. Si el bueno para nada de Saúl sirvió, todos los que estamos aquí calificamos, pero si estamos en las manos de Dios. Y Dios habla a Samuel: únquelo, porque este es un instrumento para salvación de mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. A mí esto me apasiona mucho. Dios está hablando de que Saúl será un instrumento para salvar a su pueblo. Cuando Dios le está hablando a Samuel, inclusive cuando Dios a través de Samuel unge a Saúl, esa población llamada Jabes de Galaad, que iba a enfrentarse a una situación difícil, todavía no estaba pasando por el momento difícil. En otras palabras, ellos no estaban orando todavía, porque no sabían de lo que les iba a acontecer. Pero ya Dios está diciendo: el clamor de ellos ha llegado hasta mí. Entonces he escogido a Saúl para librarlos. Impresionante. Es que lo que no había ocurrido, ya Dios lo tenía en sus manos. Para Dios ya existía. ¿Y cuál es la situación? Una pequeña población
de Israel, llamada Jabes de Galaad. Fue sitiada por los madianitas. La rodearon con un ejército poderosísimo. La ciudad de Jabes no tenía la más remota posibilidad de enfrentarlos, ni siquiera toda la nación. Era un momento cuando Israel militarmente estaba debilitado. No podía hacerle frente ni toda la nación, mucho menos esa pequeña población. Pero los amonitas han llegado con una arrogancia, diciéndole: ustedes van a ser nuestros esclavos. Y los líderes dicen: está bien, pero hay otra condición. Todos los varones deben dejarse sacar el ojo derecho para poner esta afrenta sobre toda la nación de Israel. Los líderes les suplican: nosotros les servimos como esclavos, pero por favor no tienen que sacarnos el ojo derecho. Y los madianitas dicen: todo o nada. Serán nuestros esclavos, pero todos deberán dejarse sacar el ojo derecho o acabamos con todos. Nadie queda vivo. Es entonces cuando toda la gente de Galaad alza su voz y comienzan a llorar y comienzan a clamar a Dios. Ya Samuel le había declarado a Saúl que Dios lo había escogido para que salvara a su pueblo y no había ocurrido el problema. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez el problema que estás enfrentando o que tal vez enfrentarás mañana y ni siquiera lo sabes, ya está en las manos del Señor y ya Dios está interviniendo en favor de su pueblo. Aleluya. Yo no sé si a usted le emociona eso, pero a mí me emociona al saber que mis problemas no son cosa de casualidad. Todo está en las manos de Dios. Dice la Escritura que ellos le dijeron a los madianitas: dennos 7 días. Mira, nosotros nos ofrecemos como esclavos voluntariamente, les vamos a servir como sus esclavos en todo, pero por favor, no, todo o nada. Denos 7 días para pensarlo. La razón por la que los madianitas le dieron los 7 días es porque los madianitas estaban seguros: ellos no tienen fuerza para enfrentarnos. La nación de Israel no va a ocuparse de la situación de ellos, y si se ocuparan, en este momento nosotros podemos vencer a todos Israel. Que se les dé por venir a enfrentarnos toda la nación de Israel, en este momento nosotros los derrotamos. Pero cuando los mensajeros llegaron con esa noticia, dice la Biblia que todos los de Gabá comenzaron a llorar. Y el rey Saúl, el que había sido ungido como rey, ¿dónde estaba? En el campo, arando la tierra. Las cosas que hace la unción de Dios. El bueno para nada, el que estaba siempre haciendo pereza, ahora es rey. Pero con la unción le entró hasta un deseo de trabajar. Y dice la Biblia que venía detrás de los bueyes de arar la tierra. Qué cosas tan maravillosas hace el Espíritu Santo. ¿Sabes que lo que algunos de nosotros necesitamos es que el Espíritu Santo venga y se nos meta por dentro para que nos sacuda para hacer cosas que no nos hemos atrevido a hacer? Saúl viene del campo y ve que el pueblo está llorando. ¿Por qué llora el pueblo? Y le contaron. Ustedes saben que cuando Saúl fue ungido y presentado como el rey, muchos comenzaron a cuchichear. Y eso es lo que Jehová nos va a poner como rey. Ese bueno para nada.
Y Saúl los estaba escuchando y tenía que disimular. Nadie creía en él, nadie lo aceptaba como su rey, porque era un cobarde, porque era un bueno para nada. Pero cuando él escuchó lo que estaba pasando, la población de Jabes, dice que cogió 2 de sus bueyes, los mató, los partió en pedazos y le dijo a algunos mensajeros: vayan por todo Israel y dígale que así le haré a los bueyes del que no esté mañana aquí, para que salga en pos de Saúl y de Samuel a defender a nuestros hermanos. La gente quedó sorprendida. La forma como hablaba Saúl. Pero mire este cobarde ahora cómo habla. Es que una cosa es ser cobarde sin el Espíritu Santo y otra cosa es cuando el Espíritu Santo ha llegado a la vida de ese cobarde. Se produce una transformación. Y eso ocurrió en la vida de Saúl. Y habla con tanta autoridad que todos le creyeron. Al día siguiente habían 300,000 hombres de Israel y 30,000 hombres de Judá listos para la batalla. Y sin perder tiempo, dice la Escritura, que Saúl se les metió allá a Jabes. Y todo el pueblo venía atrás. Normalmente los reyes venían en la parte de atrás, venían protegidos, incluyendo los valientes como David. Pero Saúl, el cobarde, ahora sintió una unción que él va adelante. Y los agarraron y mataron a los madianitas, liberaron a Israel o a la población de Jabes por la acción de un hombre que no valía nada. Y dice la palabra que ese día ellos recibieron la liberación. ¿Dónde quiero llegar con esto? Cuando los de Jabes de Galaad comenzaron a implorar: Dios, por favor, ten misericordia, que esa afrenta no caiga sobre Israel. Ya hace rato Dios había comenzado el plan de liberación. Y había comenzado el plan de liberación haciendo que unas asnas huyeran. Ese huir de las asnas que lo provocó tanto malestar a Cis era simplemente un pretexto de Dios para hacer algo grande en Israel, que quedaría como una señal visible de lo que Dios puede hacer cuando alguien clama a Él. Cierro con esto. Algunas cosas que te están sucediendo que no las entiendes. Cosas como enfermedades de seres queridos, muertes de seres queridos, en estos días, casi día de por medio, me llegan noticias que murió un pastor de nuestro distrito, que murió un hermano, que murió el hijo del pastor de allá, que murió la mamá del pastor de acá. Y uno dice: Dios, ¿pero qué está pasando? Todo está dentro de esos propósitos de Dios que nosotros no alcanzamos a entender. Cuando no entiendas, en vez de levantar tu voz contra el cielo: ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué hay tanta gente mala y a ellos no y a mí sí? Mejor guarda silencio y dile: Señor, aunque no lo entienda, yo sé que propósito de bien y no de mal son los que tú tienes para tus hijos, y estoy listo para recibir tu propósito en mi vida.